Bolsonaro Jr., como toda la derecha, esta nueva derecha, habla mucho de batalla cultural. Sí, De hecho, bastante. uno de los puntos de la agenda en campaña ha sido siempre hablar pues de que la batalla contra Lula no es solamente en las urnas, en los votos, sino también es la guerra espiritual, es la batalla cultural. Bueno, todo eso que hemos venido escuchando en estos días, sobre todo aquí en Colombia. Incluso un congresista exponente de la República Norcoreana de Centro, Daniel Carvalho, hace Ujú. poco dijo que le interesaba mucho la alcaldía de Medellín y que quería entrar en esa disputa de la batalla cultural entre el fascismo y la izquierda. O sea, que no es una cosa que Ah, no solamente vemos entre los polos, entre los extremos, sino que sí. ya viene calando fuerte en el lenguaje político, así como de otros sectores. Tibio, tibio, tibio. Exactamente. Bueno, Entonces, para hablar de este tema tan importante, por supuesto, nos acompaña hoy nuestra analista política acuariana, Julio Jaramillista, Luisa López. Luisa, bienvenida nuevamente a la central. Gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo les va? Todo muy bien. bien, bien. ¿Y tú? Muy bien. Ah, bueno. Oye, antes de que empecemos, lo tenía aquí anotado y casi se me olvida. Es que el viernes Daniel trajo una nota, pues una noticia a la que reaccionamos y era sobre un sacerdote en un colegio bendiciendo los lápices de los estudiantes que van a ir a presentar el ICFES. Y yo dije, yo esa noticia la supe antes a través del Twitter de Luisa. Bueno, yo le digo Twitter porque soy un señor mayor, a través de la cuenta en X de Luisa. Sí, Cuéntanos eso, porfa, que te tocó casi que directamente, porque no quiero dejarlo pasar. sí, eso. O sea, tengo un hermano adolescente que llegó a la casa contando eh, esa situación. Creo que asistió a la Ajá. misa porque se montó en él todas las formas de lucha para que le fuera bien en el ICFES, ¿Y cómo se pero fue, sintió? digamos, que un tema de discusión familiar. Y en Twitter, digamos, una avalancha de comentarios de Sí. gente que dice, eso es normal, eso pasa hace años, no entiendo por qué te sorprendes. Bueno, creo que eso lo podemos conectar un poco con la conversación que vamos a tener ahorita sobre justamente la batalla cultural. Es cierto. Pero sí, Pero por sí ahí. se sintió bien el domingo con el ICFES o sea, sí le dio seguridad por lo menos. Sí, sí, dijo que le fue bien. No Ah, sabemos bueno. si por él o por obra del Señor Jesucristo, pero Esas horas de estudio, eso no importa, lo sí, no importante es la importa. bendición. Claro. Ah, bueno, bueno, buenísimo. Listo, entonces cuéntanos, por qué este auge? ¿Por qué es importante que hablemos de batalla cultural hoy en día? Ahora, escuchándoles, pensaba que Colombia, como siempre, llegando tarde, ¿no? Como a las vanguardias de todo, hasta la de las nuevas derechas. Ujú. Eh, digamos que, en principio, hay que decir que la batalla cultural no es un asunto que surgió hoy, ni hace 10 años o 7 años, pongámosle, cuando empezó el auge de las nuevas derechas en América Latina. Es, digamos, una discusión, un debate, una perspectiva de la disputa política que tiene más o menos 100 años. Se la inventó o viene de la tradición de izquierda, particularmente de Gramsci, eso lo sabemos, pero digamos que ha sido retomada en los últimos años, sobre todo por esto que llamamos las nuevas derechas, sobre todo en América Latina. Yo siento que, al menos viéndolo desde afuera, que las nuevas derechas europeas, si bien llevan a cabo acciones y tienen discursos, digamos, que se enmarcan en eso que podríamos llamar la batalla cultural, no usan tanto el concepto como si los latinoamericanos, que parece ser, o al menos desde que yo recuerdo, el primero que trajo eh, ese concepto fue Agustín Laje, ¿no? Politólogo argentino, eh, asesor de Javier Milei y al que además, para que no lo perdamos de vista, le dieron el año pasado un reconocimiento en el Consejo de Medellín. Ok. Ah, sí. Eh, sí, es
ciudadano ilustre de nuestra ciudad. No Sí, puede ser. Uno más, uno más. no. Iván Cepeda está vetado, no puede Claro, venir, pero Agustín pero Laje Laje, es nuestro bien. ciudadano ilustre. Tiene las llaves de la ciudad. Tiene las Claro, llaves hasta de todo Fico. muy Medellín. Eh, Ahora conversábamos sobre qué implica la batalla cultural, ¿no? Porque pareciera que estamos entendiendo que la batalla cultural tiene que ver con lo que estamos acostumbrados a ver como la cultura, o sea, todo lo que está bajo el rubro del ministerio de la nueva ministra Paola Holguín, ¿no? Que tiene que ver con productos culturales, digamos, ligados a las artes, ¿no? La música, el teatro, el cine, luego la televisión, los medios de comunicación y todo lo que se produce allí. Pero, digamos que a esa perspectiva le hace falta una patica que sale a la luz ampliando justamente el concepto de lo que es la cultura, ¿no? Que decimos con un montón de autores que me preceden desde la sociología y lo que llamamos los estudios culturales, hace referencia a la forma en que comprendemos el mundo en el que vivimos. Y claramente la comprensión del mundo en el que vivimos no tiene que ver solamente con las artes, aunque las artes y los medios de comunicación en general, ahora también incluimos el Internet, las redes sociales, los streamings, etcétera, reproducen, digamos, sentidos sobre el mundo y sobre cómo lo entendemos, pues no agotan la discusión. Hay un elemento que conversaba ahorita offline con Pedro y que yo todavía no sé si es un asunto que no se ha leído bien desde la derecha o que se ha leído muy bien y por eso lo hacen así, y es que en lo que llaman la batalla cultural o el debate, las disputas por los sentidos, pareciera ser que nos estamos quedando solamente en disputar los sentidos sobre lo identitario. Es decir, sobre asuntos ligados a las orientaciones sexuales diversas, por ejemplo, al papel del feminismo en la sociedad, a qué hacen o deberían hacer los jóvenes, a justamente, como Pedro lo estaba mencionando ahorita, elementos referentes a las comunidades indígenas y su autonomía, pero, y aquí es donde digo, no sé si a propósito o no, se está dejando por fuera un asunto y es que se disputan sentidos no solamente referentes a eso, sino también frente al resto de lo que pasa en la vida social. ¿Y qué pasa en la vida de una sociedad? Hay propiedad privada, hay acceso a la tierra, o del otro lado, no acceso a la tierra. Hay gente trabajadora, ¿cierto?, que tiene o carece de derechos laborales y alrededor de eso también se construyen unos sentidos, unos imaginarios, unas posturas que nos permiten decir si ciertos elementos están bien o mal, si concentrar tierra está bien o mal, si la informalidad laboral está bien o mal, si la existencia de pobres está bien o mal, si la existencia de ricos, de hecho, está bien o mal. Y eso parece que se nos ha... Primero la derecha no lo ha puesto sobre la mesa, pero a la izquierda parece que se nos ha olvidado. Cierto que también se debaten sentidos y formas de entender el mundo sobre eso. Y que es una de las características particulares. A mí no me gusta usar este cliché de el neoliberalismo, porque me parece que a veces oculta más de lo que explica, pero digamos en la contemporaneidad neoliberal, ahí sí, una de las cosas que han hecho muy bien o que se ha hecho muy bien es construir ciertos sentidos comunes que parecieran ser los únicos posibles, ¿no? Que somos, bueno, que la meritocracia existe y está bien, que somos los gerentes de nuestra propia vida y que en ese sentido, si conseguimos o no
cosas o tener una vida medianamente digna depende de cada uno de nosotros, que el Estado es corrupto y que es más corrupto que los privados, y un montón de elementos o de perspectivas del mundo que se repiten y se repiten hasta que constituyen lo que llamaría Gramsci sentidos comunes. Pareciera ser que son elementos que no se cuestionan, en los que todos estamos de acuerdo, pero eso digamos que le pone un velo justamente para volver a traer a Gramsci la batalla cultural. Los sentidos sobre esos elementos del mundo también hacen parte de esa batalla cultural, y no hay que descuidarlo, ¿cierto? No solamente habría que pensar en eso de lo que empezamos conversando, qué pasa con las orientaciones sexuales, con las poblaciones indígenas, etcétera, lo que hemos llamado políticas de identidad, sino también deberíamos pensar o la batalla cultural, que además es un asunto que no aparece en este momento en particular, sino que está ocurriendo todo el tiempo, también incluye, digamos, las formas como comprendemos el mundo en su totalidad, ¿no? Eso es un poco quería conversar hoy. No, buenísimo. Aquí hemos hablado varias veces con Dani sobre justamente eso que mencionas, sobre cómo se crean los sentidos en estas nuevas derechas. Y ahí hay un campo que hemos visto, digamos, un poquito allanado, incluso en el que han avanzado bastante. Y es el tema de producir y reproducir cierto sentido común, como cierto hilo conductor entre las ideas de estas nuevas derechas, a través de lo que en España denominan la manósfera, bueno, en Francia también, que es como todos estos influencers, hombres heteronormativos, blancos, fuertes, viriles, que sin meterse necesariamente a apoyar X o Y partido, X o Y candidato en las elecciones, pues lo que hacen sí es reproducir esos imaginarios muy conservadores, pero muy actualizados de lo que deben ser los hombres, cómo deben verse, a qué deben aspirar. Y lo mismo incluso se me olvida el nombre ahora, pero hay una influencer española muy famosa, que es algo así como, mi novio quería un libro del Quijote y yo no, Rorro. Rorro. Y es Rorro. eso, ¿no? Como reproduciendo la idea de la mujer que está ahí para De la tradwife satisfacer, que llaman. de la tradwife y otro de los temas que está. Entonces es como, ¿crees que de verdad por ahí, por esas aristas, esta gente está reproduciendo y reproduciendo ese sentido común, todavía muy heterogéneo, pero que les ayuda como a tener un proyecto cultural un poquito más consistente? Yo creo que sí, pero no solamente. Ujú, Eh, Conozco sobre todo trabajos de cómo opera eso en Argentina. Hay un profesor que se llama Leonardo Murolo que tiene varios libros al respecto. En uno menciona, de hecho, al Kun Agüero y esta lógica de eh, los streamings deportivos y las ujú. apuestas online como parte de esa batalla cultural, pero también lo voy a traer como por el caso argentino, porque de ahí surgen estas investigaciones. Habrá que ver en Colombia cómo opera. Otros profes, Nicolás Welsinger y Pablo Semán, tienen un par de libros en los que hablan de, por ejemplo, cómo esos sentidos comunes se reproducen en la interacción de personas por fuera de lo online, en, por ejemplo, los trabajos de plataformas. Uber, Rappi, etcétera, todos estos, ¿no? Cómo, digamos, a partir de esos trabajos y de la interacción entre ellos, también se van reproduciendo lógicas según las cuales eh, no necesitamos o no queremos la ayuda del Estado. eh, Está bien que el que trabaja más gane más y el que trabaje menos, pues si no tiene para comer, no coma. Está bien que la lógica laboral esté mediada por asuntos de la oferta y la demanda, es decir, que me paguen más si hay menos demanda y que me paguen menos si hay mucha oferta. Para ellos también, digamos, la interacción por fuera del offline eh,
funciona ahí como, digamos, aceite de estos procesos de disputa por los sentidos comunes. Yo no sé, y no me atrevería a decir que en Colombia eso específicamente opera allí, pero justo antes de entrar, ustedes estaban conversando de las iglesias evangélicas, por ejemplo. Creo que en Colombia esa podría ser una de las claves de lectura. Los streamers, por supuesto, y el internet están ahí. No por nada, digamos, ellos fueron centrales, sobre todo en las últimas semanas de la campaña. Pero yo creo que también puede resultar un poco incompleto hacer una lectura únicamente desde el online, que es muy importante, pero la gente afuera sigue viviendo, ¿cierto? Sigue interactuando y sigue conversando, y ahí también en la conversación cotidiana, en la práctica, en lo que hacemos cotidianamente es que vamos entendiendo el mundo. Bueno, para los académicos hay un espacio gigante de investigación, porque no sabemos en Colombia específicamente dónde se juega o esa batalla por lo cultural. Habrá que ver. También hemos hecho como varias reflexiones alrededor del espacio, ¿no? Y por ejemplo, hablando de que Abelardo de las Pries ya no quiere utilizar la Casa de Nariño, sino que quiere ocupar otros espacios. ¿Tú cómo ves, por ejemplo, ese tema de ese discurso regionalista que entra con Abelardo de las Pries ya al hablar de descentralización y de decir que ahora las regiones son las que van a gobernar, pues combinado también con una extrema derecha, con un neofascismo que él representa? ¿Cómo ves también esa apropiación de lo regional en ese discurso? Yo creo que justamente es más discurso, porque en realidad descentralizar el espacio desde el que se gobierna sin transformar las lógicas de relación del gobierno nacional con los gobiernos locales no va a generar grandes transformaciones. Yo creo en últimas que es una estrategia, primero, discursiva para decir sí, avanzamos en la descentralización, estamos reconociendo a las regiones, pero además es una forma como de hacer, o no de hacer, pero de fortalecer más bien ciertas alianzas con grupos políticos, porque pensemos en cuáles son esas ciudades a las que se está descentralizando el gobierno y quiénes son los grupos políticos gobernantes, ¿no? Están los Char, está Pico Gutiérrez, está Alejandro Eder, digamos que se fortalecen los lazos políticos entre estos grupos, lo Como cual los no quiere decir que en casicazgos. términos de la administración del Estado eso vaya a generar grandes transformaciones. Permitirá afinar algunos elementos comunes que puedan tener estos alcaldes con este gobierno, pero no quiere decir que se transforme, digamos, la arquitectura del Estado. Y creo más bien que es un discurso, ¿no? Como, no sé si antibogotano, porque también viendo la discusión desde una región, creo que por ahí no es, me parece a mí. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana con estos personajes señalados por corrupción. ¡Sí, señoras! ¡Sí, señores! ¡Llega la central! Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.